Mi nombre es Romina Chica, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. Yo voy a hablar acerca de los azúcares codificantes. Si bien es cierto, entendemos que los seres humanos requerimos de una capacidad codificante extremadamente grande, ya que constantemente estamos intercambiando información mediante las enzimas que cumplen su función en el metabolismo y otras diferentes interacciones entre organismos y células. Entonces, para que una reacción codificante sea realmente exitosa, debemos entender que una molécula debe tener la capacidad y la flexibilidad morfológica para adaptarse a estos diferentes cambios, ya que constantemente se está intercambiando mensajes, ya sean difíciles de codificar o muy fáciles, lo cual produce que el mecanismo de los seres humanos deban tener la facultad para poder codificarse. Se presume que los seres vivos tienen dos alternativas para estas codificaciones. La una es el corte y empalme y la otra son uniones covalentes. A lo que se refiere cuando hablamos de corte y empalme es a la capacidad que tienen las eucariotas de formar polipéptidos a partir del corte de un gen de ARN y transcribirlo o empalmarlo con uno de ARN. La cuestión es que cuando el ARN mensajero se empalma del ARN normal, crea una cadena polipéptica única. Y el enlace covalente, que es otro tipo de codificación, es un poco más simple, ya que se forma a partir de carbohidratos o azúcares en este caso. Lo que pasa y las modificaciones y las capacidades que tienen los carbohidratos para poder realizar estas acciones codificantes son que en su estructura son un poco más simples, son un poco más flexibles a comparación de las proteínas o de las cadenas polipépticas. Puesto que en los carbohidratos encontramos que tienen los enlaces glucosídicos, que tienen isomería y la facultad fácil de poder formar los puentes de hidrógeno. En cambio, los enlaces peptídicos, las proteínas solo contienen los enlaces peptídicos. Otra facultad que tienen los carbohidratos para poder cumplir estas funciones codificantes son que son más simples para poder unirse con otros gracias a sus enlaces y a la facultad que tienen para unirse entre sí con otros complementos y poder realizar esas funciones codificantes. Una vez que la información ha sido codificada, debe traducirse. La lectura de estas codificaciones en los carbohidratos se encargan las lectinas. Las lectinas son proteínas de origen inmunológico y que poseen enlaces glucosídicos. Lo que quiero decir con esto es que no son anticuerpos ni tampoco cumplen una actividad enzimática. Las lectinas en su estructura están conformadas por 4 subunidades que se unen a carbono, se enlazan a carbono mediante los enlaces débiles, como son las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y enlaces hidrófobos. Las lectinas han sido como una herramienta en laboratorio biológico muy utilizada, ya que se encargan de la estructura de las membranas, también de descifrar o de detectar infecciones malignas y también del tipaje sanguíneo. Como ejemplos de los procesos codificantes que tienen los azúcares, en primer lugar tenemos la acetilación. La acetilación son reacciones químicas vitales para la formación de cotraslación y posttraslación de proteínas. Lo que quiere decir esto es que mientras las proteínas, las moléculas de los aminoácidos, empiezan a crear sus cadenas polipéptidas, se producen mediante bastantes reacciones químicas para poder llegar a su forma tridimensional o su forma final en su estructura cuaternaria de las proteínas. Aquí es donde interviene la acetilación. Otro ejemplo importante, vital para
de las codificaciones de azúcares es la fosforilación. La fosforilación son las proteínas y moléculas que se constituyen en una cadena para poder transportar electrones. Lo que hace esto es que cuando una cadena de electrones pasa a otra cadena de electrones, se crea una sucesión de reacciones redox, es decir, de óxido o reducción. Toda la energía liberada en estas reacciones produce la formación de ATP, es decir, adenosín trifosfato. En conclusión, podemos decir que todo el proceso de fosforilación es el conjunto de estas cadenas de transportes de electrones con la quimiosmosis, que es la energía que se libera y que crea el ATP. Otro ejemplo de estas reacciones codificantes es la escisión proteolítica. En la escisión proteolítica intervienen las enzimas proteolíticas, que estas se encargan de catalizar la hidrólisis en los enlaces peptídicos. Cuando nos referimos a hidrólisis, es la facultad que tienen las moléculas de agua para desintegrarse y poder formar parte o unirse a otras macromoléculas. Entonces, lo que hace la enzima proteolítica es la formación de aminoácidos libres o cadenas polipéptidas. Otro factor importante, quizás el más importante en los ejemplos de codificación, es la glicosilación. Básicamente, este es un proceso bioquímico en el cual se implementa un glúcido, se enlaza un glúcido a otra molécula. Todo esto pasa o ocurre en el ribosoma. La importancia de la glicosilación es muy amplia, pero una de las más conocidas es que forma parte de todas las reacciones fisiológicas que ocurren y también aporta para estudios de laboratorio o estudios médicos. Cuando hablamos de osmorregulación, nos referimos a la manera activa de presión osmótica en el medio interno que puede mantener los líquidos de homeostasis en el cuerpo. Sabemos que todas las interacciones, las reacciones metabólicas de las que dependemos los seres humanos para funcionar, se realizan en un ambiente acuoso o líquido y con diferentes concentraciones de soluto. Entonces, para poder simplificar un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de osmorregulación, básicamente es el control de homeostasis que tienen los seres humanos a diferentes concentraciones de solutos y de líquidos. Entonces, establecemos que la osmorregulación es parte fundamental para la función de los organismos vivos y porque las células se encuentran en estos medios y todo eso. Ahora, ¿por qué intervienen y por qué son importantes los azúcares o los carbohidratos en la parte de osmosis, en la parte de osmorregulación? Entendemos que en la membrana celular es una capa permeable de agua, de oxígeno, de nitrógeno y de dióxido de carbono. Pero como se mencionó antes, la rápida facultad que tiene los azúcares para poder entrar, para poder hacer sus enlaces, y todo esto permite que entren a la célula de manera muy lenta y actúen como osmorreguladores.